Bueno, la lipoescultura no es más que la succión de grasa, ¿ok? De algunas áreas determinadas, por lo menos hay gente que considera que eso que estabas hablando con respecto a la gordura, que son cosas totalmente distintas, no le podemos sacar toda la grasa al organismo porque también tenemos que establecer ciertos parámetros. Un paciente gordo, obviamente no podemos sacarle toda la grasa porque eso es lipodistrofia. Es una cosa cuando tenemos los gorditos ubicados a nivel de la región de la cintura, que no nos gusta cuando nos sentamos que está alrededor del ombligo. Va a depender de muchos factores. Por lo menos un paciente que tiene joven, que no tiene ningún tipo de antecedentes médicos, ¿ok? Las complicaciones son muy pocas, prácticamente no existen, aun cuando debemos establecer que todo procedimiento quirúrgico implica riesgos, ¿de acuerdo? Okay. O sea, existen desde las más leves, por decir un hematoma o una colección de sangre en un área determinada que podría disminuir los niveles de hemoglobina, hasta la complicación más grave, que es un embolismo pulmonar, que es ese pedacito de grasa que obstruye parte de una arteria a nivel del pulmón y podría desencadenar inclusive la muerte. Pero es menos del 1% de la población mundial, entonces quiere decir que es muy poco. Bien, eso es fundamental, tener un equipo quirúrgico en donde tengamos la garantía de el éxito de la cirugía, ¿de acuerdo? Porque no podemos, hay mucha gente que hoy en día hace lipoesculturas con anestesia local. Wow. Y tenemos que tener conciencia de que la anestesia local, la lidocaína, tiene efectos que podrían complicar en grandes volúmenes el resultado y podrían desencadenar una arritmia cardíaca, el paciente podría fallecer. Son muchas cosas que limitan, al igual que cuando tú trabajas la cara posterior, cuando trabajas la espalda, que pones al paciente boca abajo, no vas a estar pendiente de él, ¿entiendes? Y podría en ese momento suscitarse una cantidad de eventos que desencadenarían cosas trágicas, que no es lo que estamos buscando con un paciente sano que viene a la consulta. No es un tratamiento definitivamente para la obesidad. El obeso tiene que ir a un médico internista en la fase inicial, un endocrinólogo que le busque la causa de la obesidad, y por otra parte al cirujano bariátrico en caso de que lo amerite, para que establezca la cirugía más precisa para su caso. Y un nutricionista además. Fundamental. Es que por eso es que los obesos tienen que tener lo que se llama manejo multidisciplinario, que son varias especialidades a fin de garantizar de que llegue al punto que estamos deseando. Bueno, por lo menos en mi caso, Caro, que tú sabes que lo que yo hago es cirugía de alta definición muscular, el paciente tendría que ser atlético, ¿ok? O sea, que tuviese características particulares que hicieran, porque nada vale que yo te ponga unos cuadritos y seas un paciente que no tiene brazos, no tiene hombros. Pero ese trabajo es muy fácil, entonces ya tienes la mitad del trabajo. Ah, bueno, pero eso es bastante, por lo menos. Pero eso es importante, que el paciente esté flaco, que tenga condiciones anatómicas suficientes como para ir a un consultorio o para un acto quirúrgico, y de esa manera garantizar un resultado óptimo, que es lo que tú buscas. Porque ¿qué pasa? Que mucha gente piensa, mira, yo quiero quedar como mi amiga, pero mi amiga no está como tú, ¿entiendes? Y eso también tienes que tener bien claro en la vida, que tienes que ser objetivo contigo mismo. Nadie, ningún cuerpo es igual. Ningún cuerpo es igual. La LipoVaser, bueno, el Vaser es un equipo que emite ondas de ultrasonido, que son unas, para que la gente me entienda, es ondas que emiten parte de calor, que ese calor va a disolver el tejido graso, ¿ok? Y va a estimular a nivel de las capas de la piel unas sustancias que lo tienen que haber escuchado, que es la elastina y el colágeno, que permite que haya retracción de la piel, y de esa manera garantizamos que no nos quede guindando, que no haya esa flacidez que normalmente o no normalmente podría verse en las técnicas convencionales, ¿de acuerdo? Que no es el mismo colágeno que nos mandan muchas veces para nosotros. Sí, es el mismo, lo que pasa es que no es lo mismo sintetizarlo, o sea, tu propio colágeno, que el colágeno exógeno. Correcto. Sin embargo, es conveniente, el colágeno no tiene ningún tipo de contraindicación y vale la pena tomárselo siempre, porque nos ayuda en muchas áreas. ¿Qué efecto tiene una LipoVaser? El efecto es lograr en tu mismo organismo, porque todos tenemos la definición del músculo, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que está tapadita con toda la grasa que nos hemos comido. Es como una ayudadita que nos Es están una dando. ayudadita, de manera de que tú logres tonificar la estructura de tu propio músculo y que aparezca, ¿ok? Nosotros obviamente con la escultura, que es por eso se llama lipoescultura, porque estamos esculpiendo tu superficie corporal, logramos
como que si estuviese saliendo del gimnasio, exactamente Definiendo. igual. Definir tu superficie corporal. Que la lipo, independientemente del tipo que nosotros utilicemos, es una cirugía, ¿ok? Y la gente piensa que es una cirugía plástica y al ser una cirugía plástica no tiene la misma seriedad que una cirugía cardiovascular. Correcto. Es exactamente igual porque implican riesgos, como habíamos dicho antes. Entonces es un compromiso que establecemos el paciente y el médico, porque cuando tú me llegas a la consulta y me dices, Vicente, quiero operarme contigo, Y me quiero ver bellísima. más bella, yo digo, bueno, definitivamente yo adquiero la responsabilidad de tu acto quirúrgico, pero una vez que tú te vas a tu casa, tú tienes la responsabilidad contigo mismo, que es lo que muchos no hacen. Entonces no debes exponerte al sol, al calor por periodos prolongados de tiempo, no debes realizar ningún tipo de ejercicio físico que implique un incremento de la presión vascular porque te vas a hinchar y no pierdes la cirugía, pero enlenteces el proceso de recuperación. Es decir, que deberían estar sin hacer ejercicios por un tiempo. Por lo menos mínimo un mes. Yo les recomiendo un mes y posteriormente ejercicios cardiovasculares periódicos o progresivos, ¿ok? Aumentando la intensidad de acuerdo al tiempo y de acuerdo a la vigilancia mía, a la supervisión. Fajas tienen que usar. Siempre. Yo recomiendo el uso de presoterapia, que son fajitas que mucha gente considera que cualquier faja es buena, y eso es mentira. Hay fajas que tienen sus presiones pertinentes, adecuadas, que eso está estudiado en base a la presión vascular, porque tampoco es que vas a estar recontraapretado, pues de esa manera vas a hincharte en las zonas en donde no hay presión. ¿Masajes? ¿Ok? Masajes desde el primer día del postoperatorio Wow. hasta el día 10. Yo recomiendo 10 sesiones de drenaje linfático permanente diarias. Solamente les dejo a mis muchachas un día libre, que son los domingos, para que ellas también tengan familia. A las muchachas que hacen A las de la masaje. fisioterapia, si no renuncian. Mucha gente, sobre todo con la parte de la ingesta, ¿ok? Muchos piensan que, como ya me hice la lipo, Debo yo voy a comer comenzar a comer. Y ese es el error, porque en la fase inicial es una fase de pérdida, ¿ok? En las lipos de Beiser tienen la particularidad de que a medida que pasa el tiempo, tú vas a ir viendo cómo la piel se te adhiere al lecho muscular y progresivamente te vas a decir, tú dices, Dios mío, ¿pero hasta cuándo si estoy demasiado flaco? Pero si comes de manera exagerada, todo eso que vas comiendo también se va acumulando y llega un momento en que también aparece. Y tú dices, doctor, no vale la pena, o dicen inclusive en la calle, no te hagas la lipo porque engordas el doble. Te iba a preguntar eso, ¿es mito o es realidad que si te haces lipo te doblas o engordas el doble de la cantidad de grasa? Totalmente mito, todo va a depender de ti. O sea, si comes, caro, todos los días en una tienda de comidas rápidas, te lo aseguro que te vas a engordar. Mira, la lipoescultura realmente, para mi concepto, es una cirugía que no debe hacerse para gordos. Tienes que buscar siempre un cirujano plástico que esté titulado, porque mucha gente cree que hacer una lipo por ganarse la plata lo puedes hacer. Los riesgos son inminentes. No abuses de las lipoesculturas. Mucha gente considera que solamente hacerse una lipo cada 6 meses es suficiente y voy a seguir comiendo lo mismo. Existen muchos riesgos con respecto a ella y lo ideal es que tú concientices con respecto a tu cuerpo lo que quieres lograr. No depende todo del cirujano plástico, depende de ti.